a todas las personas que están el día de hoy conectados aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un webinar muy especial porque estamos, perdón, sigo compartiendo, mil disculpas. El día de hoy vamos a hablar sobre las amenazas y vulnerabilidades de la sociedad de la información. Este webinar está a cargo de LexData con nuestro expositor, el licenciado Jonathan Hernández, quien es abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos, que es fundador y socio de LexData. Actualmente es el miembro de la red de profesionales del Derecho de Informática para América. También les voy a contar, tiene un doctorado en alta dirección política y administración pública, cuenta con pensum cerrado en la maestría de criminología y posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, siempre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha sido conferencista para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Seguridad, que es el INEES. También es colaborador con Comunidad Internacional en Gestión de Riesgos y Seguridad. Actualmente es docente también universitario de los cursos de informática, jurídica, teoría del Estado, derechos humanos, criminología. En fin, muchísimas gracias, licenciado, por haber aceptado. Y realmente su currículum es bastante grande y extenso. Me quedé corta al querer un poquito decir un extracto de lo que usted es, y por eso realmente creemos y tenemos la certeza que usted es el idóneo para manejar este tema. Muchas gracias por haber aceptado. No, con mucho gusto. Estamos para apoyarnos, para servirles y pues el conocimiento que hemos ido adquirido en estos tiempos, pues es para compartirlo, ¿verdad? Y para tratar de hacer una buena sinergia y para que también todo esto sea de mucha ayuda para todos en general. Muchísimas gracias. Voy a decir la temática. Siempre vamos a tener 45 minutos de exposición. Luego los otros 15 minutos nos van a servir de preguntas y respuestas. Por favor, si van surgiendo alguna duda, no duden en andarla escribiendo en el chat para que nosotros al finalizar estemos dándole resolución a sus preguntas, ¿verdad? Y está de más. Yo cedo la palabra al licenciado. Por favor, muchísimas gracias. Más tardecito nos vemos. Ok, gracias. Ok, ¿ya se ve en pantalla? Se mira. Ok, gracias. Bueno, por lo regular siempre nosotros iniciamos con no una advertencia, sino prácticamente es un aviso sobre derechos reservados. En este momento, pues, en atención ahí sí que a la invitación que ustedes nos hicieron, pues cedo en este momento todos los conocimientos que vamos a compartir y también cedo las presentaciones para que sean de uso académico. Entonces, ya por esa designación que se hace expresamente, pues ya pueden utilizar la conferencia para estos fines. Bueno, dentro del contexto de todo lo que son las telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicación, el derecho informático o derecho de las nuevas tecnologías, como también se le conoce, pues vamos a ir entrando en materia poco a poco, los vamos a ir llevando paso a paso de cómo es la manera y la forma en la que se ha venido estudiando y cómo hoy en día nosotros tenemos amenazas, vulnerabilidades y lógicamente pues dentro de las sociedades de la información, que es el tema que hoy vamos a presentar. Dentro de esto también tiene mucho que ver con el área de la seguridad, la ciberseguridad y la forma en que los usuarios, pues nosotros estamos dentro de un mundo o coexistimos dentro de un multiverso de alguna manera para poder coexistir. Entonces es ahí donde hemos tenido bastantes riesgos y también que nosotros nos hemos dado cuenta que dentro de la evolución, tecnológica, el derecho se ha quedado mermado en algunas áreas como para poder llegar tan pronto como para poder acceder
y poder tener mejores herramientas para el uso de las tecnologías. En este caso, pues vamos a iniciar con una breve explicación o con un breve concepto también creado por mi persona en cuanto a qué es un dispositivo electrónico. Vamos a ir de la mano con esto porque primero tenemos que entender cuál es la herramienta que nosotros estamos utilizando para convivir o coexistir en este mundo tecnológico. Y de esta cuenta, pues un dispositivo electrónico es todo aquel dispositivo conformado por un hardware, por un software, suministrado por una fuente de energía interna o externa para cumplir una función específica, capaz de ser programable, procesar datos, almacenarlos, visualizarlos y redireccionarlos. Esta es una definición muy propia. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? ¿Y por qué hablamos hoy en día de una fuente de energía interna o externa? Porque nosotros nos adelantamos y creando nuevo conocimiento, nos damos cuenta también de que la evolución tecnológica ya no solo son circuitos electrónicos como tal, sino que también dentro del almacenamiento que se puede dar, también ya estamos hablando de energía cuántica. Entonces ya estamos hablando de cuestiones que van a futuro, pero que en algún momento se pueden dar. Entonces no nos podemos quedar mermados o estancados en una sola conceptualización y es por eso que nosotros lo hacemos de esta manera. Para este sentido, ya estableciendo cuál es la herramienta, tenemos que entender dos puntos muy importantes, tanto el mundo real como el mundo virtual, es decir, el ciberespacio. Dentro del mundo real es el lugar donde vivimos, coexistimos a través de la percepción real de nuestros sentidos, es decir, el estado real de lo que nos rodea, tal y como existe y no tal como parece o se puede imaginar. En este sentido, la realidad es entonces lo que supone, lo que es, lo que no supone ser y hablando materialmente. ¿Qué significa esto? Que en el mundo real nosotros coexistimos, nos entendemos y de esta cuenta nosotros pues interactuamos de una manera mucho más directa. Mientras que en el mundo virtual, o sea, en el ciberespacio y todo lo que tiene que ver con las redes de telecomunicaciones, nosotros atendemos a que se hace referencia a algo que no es físico, es decir, que no existe en el mundo real y que solo existe en la interconexión de las tecnologías de información y comunicación por medio de los dispositivos electrónicos, es decir, un espacio no físico que puede ser creado mediante lenguajes de programación y así poder interactuar. Cabe mencionar en esto de que nosotros, dentro del mundo real, nosotros vamos a interactuar o vamos a coexistir como personas. Todo lo que hoy se conoce como el derecho civil, todo lo que hoy conocemos como el derecho en general, nosotros coexistimos de esta manera. Es decir, en el caso de Guatemala, nosotros nos identificamos o podemos ser individualizados por medio de nuestro DPI, nuestro documento personal de identificación, a través de un número que también pues nos identifica. Y es así como nosotros coexistimos también a la hora de tener una individualización. Mientras que en el mundo virtual, la manera en la que nosotros vamos a tener esa conexión, nosotros lo hacemos por medio de usuarios. Es decir, por medio de los dispositivos para poder entrar a este mundo virtual. Sin un dispositivo electrónico, nosotros no podemos interactuar en el ciberespacio, no podemos interactuar con la red, no podemos interactuar con las redes sociales. Entonces, es por esto que nosotros hacemos esta diferencia y también hacemos referencia a que necesitamos un dispositivo electrónico para poder hacerlo. Entonces, en este orden de ideas, nosotros plasmamos lo siguiente, de que toda acción que nosotros hagamos en el ciberespacio, al igual que en el mundo real, también va a tener sus consecuencias jurídicas y de esta manera también va a tener sus repercusiones lógicamente legales y asimismo las sanciones que corresponden en determinado momento. No solo dentro de un derecho común, como es en el mundo real, un derecho civil, un derecho penal, un derecho mercantil, etcétera, con cada una de las ramas del derecho, de igual manera para el mundo virtual. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de interacción, estamos hablando de derechos que también pueden ser vulnerados y también estamos hablando de obligaciones que pueden ser contraídas dentro del ciberespacio. Hoy en día ya hablamos de un metaverso, hoy en día ya hablamos de mundos virtuales, ya hablamos de un sinfín de lenguajes de programación que nos permiten interactuar y de hecho esta misma plataforma en la que nosotros hoy estamos interactuando pues nos permite a nosotros tener este tipo de comunicaciones
para para lo que es el mundo en sí. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros tener este tipo de situaciones. En el caso de las sociedades de la información, es una expresión del entorno actual en el que vivimos, una sociedad interconectada por las innovaciones tecnológicas que permiten que la información fluya de manera instantánea desde y en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa esto? Que hoy en día el Internet está conformado por cada uno de nosotros que estamos generando información constantemente. Entonces quiere decir que tanto un grupo genera cierto tipo de información, otro grupo lo va a hacer de igual manera y hay grupos que se dedican a atacar este tipo de información que se está generando. En el caso de instituciones públicas, por ejemplo, cada una de las instituciones va a generar su propio tráfico de información, lo que permite tener una interconexión ya entre los dispositivos, la forma en la que se va a resguardar esta información y la forma en la que pueden ser vulnerados también. Entonces, dentro de estas amenazas que son constantes dentro de las sociedades de la información que estamos constantemente interactuando en el ciberespacio, que constantemente estamos dentro del mundo virtual, pues también tenemos esos peligros como los tendríamos en el mundo real, que hay personas que nos acechan en el mundo real y de igual manera sistemas, inteligencias artificiales que han sido programadas para poder llegar a actuar de cierta manera. En el caso de las instituciones públicas, nos hemos dado cuenta también de que hay un área en la que la misma gestión y administración pública no nos permite actuar inmediatamente en el caso de una vulneración a un sistema. Entonces nos vemos de manos atadas porque nuestra misma legislación no permite que nosotros lleguemos más allá a la hora de interactuar y no permite que nosotros podamos responder de manera eficaz o más pronta, por decirlo de otra manera, para poder resolver ciertos problemas tecnológicos. Sin embargo, hoy en día muy pocas personas entienden realmente la magnitud de lo que se debe de proteger, que en este caso pues son los datos. Entonces, en este abanico de información y en este orden de ideas, vamos a conceptualizar otra situación, que para que se puedan establecer conceptos e ideas enmarcados sobre la temática del ciberespacio se debe entender que es necesaria la existencia de un dispositivo electrónico, un hardware y software, para que pueda ser objeto de cualquier conceptualización, sin el cual no podría coexistir razonamiento alguno sobre esta materia, objeto de estudio. ¿Qué significa esto? De que siempre, de que siempre que nosotros hablemos del ciberespacio, que nosotros hablemos de tecnología, siempre vamos a necesitar un dispositivo electrónico. Si no, simple y sencillamente no tenemos esta herramienta o esta fuente para poder crear datos o información, no podemos hablar desde cualquier área de lo que es el ciber o lo que es cuestiones tecnológicas. Entonces, hay que tomar en cuenta esto y por eso los traíamos desde el punto de vista que necesitamos un dispositivo electrónico, que necesitamos saber qué es el mundo real y su diferencia con el mundo virtual o el ciberespacio. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entrar a este punto. Dentro de las sociedades de la información, dentro de la interconectividad que hemos tenido constantemente y que ahora en pandemia se dio más el auge del uso de las tecnologías, de las plataformas virtuales y todo lo que conlleva, también hemos sido más vulnerables. ¿Por qué? Por la forma en la que nosotros accedemos a la red, la forma en la que nosotros accedemos al ciberespacio, la forma en la que estamos interconectados constantemente, el uso de las redes sociales, el uso de las tecnologías de información y comunicación, las Internet of Things, todas las herramientas que nosotros tenemos al alcance, por ejemplo, el celular que están utilizando ustedes en este momento, la laptop, la computadora de escritorio, la tablet, el smartwatch que están utilizando. Entonces, todo esto genera información, todo esto genera datos. ¿Para quién genera los datos? Los datos en general son la recepción de datos, son la recepción de información que nosotros tenemos constantemente y que lógicamente pues se convierten en una información para determinadas personas. ¿Qué significa esto? La información o los datos que usted genera pueden ser que estén ahí almacenados, pero que a mí no me representen ningún valor, pero para otras personas sí. Desde el punto de vista de las instituciones de gobierno,
también hemos visto la vulnerabilidad que han tenido dentro de sus sistemas y dentro de la forma en la que protegen la información. Entonces, esto es para las personas que están en el área de tecnología y se les hace siempre el llamado a reforzar sus sistemas, a reforzar sus firewalls, a reforzar sus infraestructuras y sus sistemas para poder estar mejor protegidos. Cabe mencionar que de repente viene un ataque de X país o de X entidad o de X personas que por lo regular siempre vienen con las identificaciones bloqueadas o de alguna manera para que no puedan ser rastreadas. Lo que siempre se pretende es sacar la información o bien bloquear algún sistema. Hablando de infraestructuras críticas a nivel general, a nivel gobierno, imagínense qué podría pasar que de repente bloqueen una página del Registro General de la Propiedad o de repente del Registro Nacional de las Personas o de repente la Superintendencia de Administración Tributaria o incluso el mismo sistema de salud, donde está toda la información de las personas que fueron vacunadas para el tema de la prevención del COVID-19. Entonces, toda esta información pues tiene que estar almacenada, tiene que tener cierto respaldo y es ahí donde vamos a proteger este tipo de información. Entonces, es ahí donde entramos nuevamente a las amenazas y vulnerabilidades que se encuentran dentro de los entornos virtuales. Y es aquí donde la cuestión o la iniciativa privada y tanto la iniciativa pública deben de estar siempre en amalgama constante para poder generar nueva información, para poder generar nuevo conocimiento y de esta cuenta pues generar mejores herramientas para poder proteger la información. Es por eso que también nos hemos dado a la tarea de poder venir y hacer todo un andamiaje dentro de lo que es la persona, dentro de lo que es el usuario, dentro de lo que es el dispositivo electrónico, dentro de lo que es la responsabilidad civil, penal, administrativa que se pueda tener ya dentro del uso de la información o de los datos en el ámbito público. Por ejemplo, en el caso que de repente Contraloría General de Cuentas nos pida una auditoría del sistema o una cuestión similar, por ejemplo, de qué fue lo que sucedió, por qué existió una vulnerabilidad, sí, todo está a nivel de sistemas. Entonces, todo esto dentro de la iniciativa privada también se da. ¿Por qué? Porque entonces ya se viene, se hace una auditoría del sistema, se hace un pentesting, se hace todo el andamiaje completo para proteger la infraestructura, para generar nueva información, para generar nuevos programas que nos permitan a nosotros resguardar aplicaciones que están en constante uso para las instituciones de gobierno. Y es ahí donde todo esto viene y se hace una sinergia que lógicamente pues nos puede servir. Otra cuestión muy importante es el recurso humano. Tanto dentro de la iniciativa privada como dentro del sector público es muy importante capacitar a las personas para poder estar dentro del entorno virtual. Es decir, no todos los que usamos un dispositivo electrónico estamos conscientes de que nosotros a un clic podemos cometer un hecho delictivo. Y no es porque lo querramos hacer con conocimiento de causa, sino que simple y sencillamente por el mismo desconocimiento o la falta de este en relación a las herramientas tecnológicas, puede ser que nosotros estemos incurriendo en un delito. Y alguno de ustedes me preguntaría, pero mire, en Guatemala tenemos una ley específica para ciberdelitos. De hecho, dentro de nuestro Código Penal guatemalteco, en el artículo 274 establece algunos delitos informáticos que ya están dentro de un catálogo y hay un título específico para ello y el tratamiento que se debe dar. Entonces, sí, ya tenemos legislación en este sentido. Tenemos una ley de firmas electrónicas, tenemos una ley de libre acceso a la información pública. En nuestro mismo Código Penal también establece otros delitos que no están dentro del 274, pero que sí tienen mucha relación a cuestiones de grooming, de sexting, de la forma en la que también se hace el robo de identidad. Entonces, son cuestiones que deben de ser probadas también de la misma manera tecnológica, de las mismas cuestiones digitales, y asimismo es donde entran los peritos en informática forense digital a certificar esta información. Entonces, es como nosotros debemos de tener también todas las capacidades, dotar de toda la información y de capacitar al recurso humano para poder establecer estos parámetros en los que también debemos de protegernos. Porque simple y sencillamente de repente ustedes reciben un correo electrónico que viene infectado
y van a infectar toda la red de la institución en la que se encuentren, asimismo también para la iniciativa privada. Y también la deducción de responsabilidades que en algún momento se pueden dar por el mal manejo del uso de las tecnologías para con la institución. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. El recurso tecnológico, pues, es muy importante porque en el caso de las instituciones de gobierno, tener un buen dispositivo, tener una buena computadora que nos permita a nosotros generar de mejor manera la información, la data que nosotros vamos a ir manejando, todo el tráfico de información que se da dentro de las instituciones y cómo poder resguardarlo. ¿Qué sucede con el recurso tecnológico? Que de repente mi tráfico de dispositivos electrónicos sea demasiado y toda la información que yo esté generando sea excesiva, pero nuestros servidores no están capacitados para recibir tanta información. Entonces, esto hará pues que colapsen los servidores, que colapse toda la red y lo que genera comúnmente de que de repente cuando uno llega a una institución de gobierno, lo primero que sucede es que no tenemos sistema, que es algo de lo más común. Entonces, sí se hace el llamado para dotar de mejores recursos tecnológicos y capacitar a las personas para que puedan tener mejor expertise a la hora de recomendar no solo qué dispositivo se va a utilizar, sino que también qué programa se va a utilizar y tener mejores herramientas tecnológicas para poder así asumir el reto de toda la información, toda la data que se va a generar dentro de esto. Esto es más que todo como una recomendación que siempre se debe de hacer y reforzar las áreas de tecnología para las instituciones. En el caso de la iniciativa privada, pues también es algo que se da muy común dentro de algunos casos que hemos visto. A veces sucede de que las personas encargadas de tecnología de repente se molestan con X, con alguno de los socios de las empresas y de repente dejan programado a algún virus que se pueda activar a cierta hora, cierto día, para que paralice la producción de una empresa, por ejemplo, que hemos tenido casos así y hemos tenido que también certificar y hemos tenido que hacer peritaciones forenses para la auditoría de estos sistemas. Entonces, también es bien importante que esto se tome en cuenta dentro de las responsabilidades que se puedan incurrir. Asimismo, dentro de esto y dentro de las vulnerabilidades, hablamos de la ciberseguridad. Entonces, dentro de una conceptualización, dentro de una generalización completa, nosotros hablamos de que estamos defendiendo dispositivos electrónicos, estamos defendiendo todo lo que son los servidores, todo lo que es la infraestructura en general, toda la red de telecomunicaciones que tenemos dentro de la institución o dentro de la empresa, es decir, todo lo que se pueda interconectar a la red. Entonces, todo esto, todos los ataques que puedan ser maliciosos en contra de la información que tenemos, en contra de la red, entonces nosotros hablamos en general de una ciberseguridad. Estamos hablando de la protección que se vaya a dar. Entonces, también se le conoce en este sentido como una seguridad de la tecnología de la información o bien la seguridad de información electrónica. ¿Qué quiere decir esto entonces? En términos más sencillos, de que nosotros cuando hablamos de ciberseguridad estamos hablando de defender todo lo que pueda suceder en relación a nuestros dispositivos en general y, mejor aún, la información que nosotros tenemos dentro de estos dispositivos, dentro de estos servidores, dentro de los dispositivos de almacenamiento y toda la información que se pueda resguardar no solo dentro de esto, sino que también dentro de la nube. A veces, por no hacer o por tener mejores intenciones, creemos que con crear una cuenta personal y redireccionar toda la información que nosotros tenemos de la institución en la que trabajamos y la enviamos a la nube, estamos haciendo un bien. Sin embargo, nosotros no podríamos hacerlo a nivel de administración pública porque ustedes están utilizando una cuenta personal para almacenar información que corresponde exclusivamente a la institución en la que se está elaborando. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con eso por el tráfico de información que está saliendo de las instituciones, por el tráfico de información que se está dando dentro de los dispositivos que están en la institución y la forma en la que esto va a salir de la misma. Entonces, ahí es donde también se tiene que tener mucho cuidado. Hace un tiempo nosotros hicimos un ejercicio con este código QR
Y nosotros hablamos de la vulnerabilidad que hemos tenido, no solo a nivel público, sino también a nivel privado, que prácticamente a nosotros nos permite tener esa amenaza y vulnerabilidad directa. Es decir, todos somos vulnerables. Todos los usuarios que estamos hoy en día interconectados a las redes somos vulnerables. Tan sencillo como llegar a un restaurante y de repente alguien con hecho pensado o una cuestión maliciosa me coloque un QR. O de repente llegar, qué sé yo, a algún establecimiento y de repente hay un QR y nosotros por curiosos venimos y lo escaneamos. Entonces, desde ese momento nosotros podemos ser tan vulnerables como también podemos ser tan vulnerables para poder acceder o de repente recibir un correo electrónico o recibir una USB en determinado momento que la vayamos a conectar a nuestro dispositivo y ahí puede venir infectado y generarme o alojarme un virus o alojarme algún programa que automáticamente me vaya a hacer el tráfico de información para o redireccionarlo hacia otro lado o muy bien bloquearme la información que tengo ahí almacenada. En el caso de un ransomware, un malware, nosotros somos muy vulnerables a este tipo de situaciones. En este sentido, pues este código QR se utilizó para hacer un ejercicio. Se habla de un phishing específicamente porque ese código QR era un phishing que se estaba utilizando y aquí se coloca nada más con fines ilustrativos. No se recomienda que lo escaneen para nada. Y es lo que se ha estado haciendo. Entonces colocamos esta imagen de una persona que está pescando. ¿Por qué? Porque dentro del phishing, que es una de las maneras más comunes de extraer información, pues las personas envían un link, o en este caso convierten el link en un código QR y acceder directamente y esperar hasta que alguien caiga y genere la información, genere las contraseñas, genere los usuarios para poder acceder posteriormente sin ningún problema a los usuarios, a las contraseñas, a las plataformas de las cuales fueron vulneradas. En este sentido, hay una página en internet, esta es general, eh, es un exploit en este sentido, pues acá habla de cómo hackear un Facebook, por ejemplo, les da todas las herramientas, todas las generalidades que ya están en línea, es algo que no se recomienda, sin embargo, esta página actualizada hasta el 2021, pero si la utilizan ahorita ya no está funcionando de la misma manera. Entonces, de igual manera, solo se coloca como parte de un ejemplo y en la forma en la que un generador de ID pueden generar una contraseña, pueden generar una dirección completamente para poder acceder y para poder engañar a la persona que va a ser vulnerada o atacada. Y automáticamente le va a generar una clave, le va a generar un link para que se pueda enviar y luego posteriormente ir a buscar la contraseña que está recibiendo, es decir, los datos que va a generar. Entonces, en este sentido, las sociedades de la información y todos los usuarios somos vulnerables a caer en algo tan sencillo. Entonces, esto ya se encuentra en las redes sociales, no es el único. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener demasiado cuidado a quién dejan ustedes utilizar su dispositivo electrónico. De repente les tienen instalado un keylogger para poder acceder a sus contraseñas y poder acceder posteriormente. Entonces, eso es bien interesante. Por ejemplo, yo siempre recomiendo y hacemos la recomendación con el equipo del LexData que siempre estén cambiando sus contraseñas constantemente, por lo menos una vez al mes. Cambiarles algún parámetro, algún dato, algún número, qué sé yo, alguna letra, ponerles algo que sea de mayor seguridad como para poder tener el mejor resguardo. Entonces, nosotros siempre hacemos esta advertencia de que todo es con fines académicos y el tratamiento de información es responsabilidad suya. ¿Por qué? Porque específicamente lo que acá se le enseña o lo que acá se le está mostrando es a tener cuidado de la forma en la que se puede crear un link y de la forma en la que realmente su información puede ser vulnerable inmediatamente. Entonces, eso ya es decisión de cada una de las personas que están en el ciberespacio. Y es ahí donde cada una de estas situaciones, pues, es bien importante. Entonces, siempre decimos, hasta el más experto cae. ¿Por qué? Porque la curiosidad a veces nos gana. De repente ahorita se ha dado mucho dentro de las advertencias que han llegado al Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, del cual también formo parte. Se han dado muchas advertencias de casos de phishing. En el caso de bancos del sistema, de que es muy común
de que vengan y que clonen las páginas para poder acceder a sus usuarios, a sus contraseñas y poder así generar ciertas transferencias. Dentro de algo que también es muy común es con los restaurantes que tienen servicios de comida, eh, eh, que tienen sus servicios de comida, de envíos y todo esto. Entonces también se da muy común de que de repente le envían un cupón para que usted caiga. Entonces hemos recibido mucha información de esto. Otra cuestión muy común son las ciberestafas que se dan muy a menudo dentro de el marketplace de una de las redes sociales. Entonces, es bien interesante cómo se da ese fenómeno también y en el que hay que tener cuidado. Para ese caso, se recomienda que no hagan depósitos previos a recibir un producto, no lo hagan. Si de repente les hacen alguna transferencia, hay que tener mucho cuidado de revisar que no esté en compensación, porque a veces depositan con cheques, los cheques no tienen fondos, pero el dinero sí le refleja de que hay un depósito de cierta cantidad, pero como es en compensación y tarda más o menos 24 horas para poder liberar el cheque, entonces cuando ya llega ese tiempo, resulta de que el cheque no tenía fondos y las personas o los estafadores ya se han llevado el producto. Esto es para el área privada. Para la iniciativa pública, pues también las formas y los modos de operación son totalmente distintos. ¿Qué podría yo obtener de información pública, por ejemplo, de alguna institución? Por ejemplo, lo que ya está establecido dentro de la ley de acceso a la información pública, pues es información que de alguna manera pues ya se puede acceder y todas las páginas hoy en día de oficiales de gobierno tienen que tener este tipo de información al alcance de todos. Ya es información que está ahí para generar la transparencia, la gobernanza en el Internet y todo esto. Y precisamente pues el gobierno ha dado pasos muy significativos para poder establecer este tipo de situaciones. Entonces creo que el trabajo que se ha hecho en este sentido ha sido muy bueno. Sin embargo, a través de la tecnología y por medio de las cuestiones digitales, todos estos medios, sí se tiene que actualizar constantemente por las cuestiones de vulneración que se puedan dar. Y siempre reforzar el área de la ciberseguridad para no caer en una cuestión posterior de ciberdefensa que se pueda dar. Entonces, siempre estar preparados no está de más y es algo que se debe de hacer constantemente. Entonces, el uso de la información, el uso de lo que se hace, el uso de lo que lleva específicamente a este tratamiento, pues nos hace a nosotros pensar de que nosotros los usuarios somos pues vulnerables en determinado momento para poder llegar a las áreas de la ciberseguridad, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, en este sentido, cabe mencionar que dentro de las sociedades de la información, las amenazas y vulnerabilidades, al final, quienes somos los vulnerables somos nosotros mismos. ¿Por qué? Por la forma en la que nosotros vamos a dejar acceder ciertos atacantes y la forma en la que no estamos protegidos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes todas las noches cuando están en su casa y cuando ya van a dormir? Lógicamente, me imagino yo que esto ya es en general, lo que hacemos es ponerle seguro a las puertas de ingreso a nuestro hogar y dejarlas cerradas. ¿Para qué? Pues para dormir tranquilos y para que nadie pueda entrar. De igual manera es en el mundo virtual, de igual manera es en el ciberespacio, colocar mejores contraseñas, colocar mejores circuitos de seguridad para que no puedan acceder. Entonces, es exactamente igual y también otra recomendación que se hace. Por lo regular, el uso de las redes sociales, el uso de los dispositivos electrónicos nos lleva a estar interconectados. Hay que tener mucho cuidado cuando ustedes llegan a redes públicas y se conectan. Ustedes no saben que otra persona está conectada también a la red y está accediendo a su información sin que usted se esté dando cuenta. Entonces, alguno diría, sí, pero ese ya es otro nivel de hacking, ya es otro nivel de personas que puedan acceder a cierta información. Créanme que hoy en día hay muchos tutoriales en internet que ya esto se ha vuelto una cuestión muy autodidacta. Ya hay otro tipo de situaciones en internet, otros peligros dentro de la red, que no solo estamos hablando de robar información, estamos hablando también de la forma en la que hay un tráfico de ilegal, no solo
de lo que usted se pueda imaginar. No estamos hablando de estupefacientes, estamos hablando de cosas que escapan a la mente, y que cuando uno llega a esos lugares y llega uno a conocer este tipo de información, pues uno se queda pues sorprendido de todo lo que ustedes pueden encontrar dentro de la red. Desde la contratación de alguien para hacerle daño a otra persona hasta la venta, no solo de insumos, sino que también ya estamos hablando de otro tipo de tráfico, por ejemplo, de órganos, que se ha dado también mucho dentro de la red, tráfico de personas que también se da. Entonces es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Otra recomendación que se hace es que dentro de las sociedades de la información usted tenga mucho cuidado con lo que usted está aportando dentro de las redes sociales. Por ejemplo, la mayoría de personas tenemos algo de que cuando utilizamos las redes sociales, lo primero que hacemos es estar subiendo información de dónde nos encontramos, con quién estamos, estamos colocando hashtag, estamos etiquetando a las personas que están con nosotros. Y créanme, hay personas que se dedican exclusivamente a estarle dando seguimiento a cada una de estas personas. Claro, por supuesto, las que tengan interés, o como se conoce como el stalkeo, pero hay personas que lo hacen a un nivel ya superior y lo hacen también de manera maliciosa, como para poder extraer su información, sus números de teléfono, de repente cuáles son los lugares que frecuenta, sacar las ubicaciones de las fotografías que ustedes subieron, en fin, un montón de información que se puede dar por medio de una simple fotografía, por medio de un simple comentario, y todo lo que conlleva a este punto de interés para estas personas. Entonces siempre es recomendable que tengan mucho cuidado con lo que están publicando en redes sociales. Ahora, que si es un influencer, de repente es una persona que se dedica a los medios, pues ya su giro comercial o su giro pues ya va a ser de otro tipo de ingresos, entonces ya le va a generar otro tipo de situaciones. Entonces, en este sentido, dentro de las vulnerabilidades que se dan, esto es lo más importante que se pueda establecer, y de igual manera cómo llega a un tipo de responsabilidad, no solo civil, sino que también puede ser un tipo de responsabilidad penal, donde van a tener una sanción ya de tipo, en ese sentido, ya una sanción con pena de prisión, que en determinado momento también se puede dar, y también la forma en la que se va a ir dando este sentido de la información. Entonces, es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado para esto. Gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado. Ahorita vamos a empezar la siguiente etapa, ¿verdad? Actualmente no tenemos preguntas. Por favor, si tienen alguna pregunta, les agradecería que las vayamos colocando para que nosotros vayamos leyendo y vamos resolviendo de una vez. Muchas gracias. En lo que las personas nos comentan, ¿verdad? No sé si usted nos pudiera dar algunas recomendaciones para evitar que pasemos todo lo que nos había comentado. Ok, con gusto. Dentro de las recomendaciones, si están a nivel institucional, dependiendo dentro de las responsabilidades que se puedan dar del mal manejo de la información, esto es ya para las personas que hemos trabajado en gobierno, y va también la cuestión para el área administrativa, para el área de inventarios, para el área de tecnologías, de que deben de tener los acuerdos de confidencialidad, que es algo muy importante dentro de gobierno, y también las tarjetas de responsabilidad de los equipos que están utilizando. ¿Por qué? Porque a la hora de que exista un ataque, y para poder revisar quién fue el responsable de haber dejado ingresar este tipo de atacante, o el mal manejo de una USB, por ejemplo, o algún correo electrónico, nosotros podamos identificar e individualizar quién ha sido la persona responsable. Esto es dentro del área de la responsabilidad. Dentro del área de la protección es
no abrir correos que no son conocidos, que eso es algo muy importante. Si ven un correo de dudosa procedencia, lo mejor es no abrirlo para no, de alguna manera, vulnerar toda la red, todo el sistema, que es algo muy común, o bien el uso de las USB, que también es algo que se da muy frecuentemente a la hora de infectar un dispositivo. Entonces es ahí donde se debe tener mucho cuidado. La otra situación es también no hay que confundir la cuestión de tener la protección de la red a nivel institucional, y también esto se da mucho a nivel privado, con tener acceso remoto a los dispositivos. Ojo con eso, porque ahí se están violando las garantías de privacidad y también se están violando las garantías en algún momento de intimidad, dependiendo cuál sea el caso. Por eso lo dejo así en ese sentido. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, están dotando de los dispositivos electrónicos, no quiere decir de que en algún momento estén accediendo directamente a la red como para poder hacerlo. Y es aquí donde entran nuevamente los contratos de confidencialidad, las formas en las que van a estar comprometidos en este sentido en relación a la información, y no caer en ese exceso de autoridad para poder verificar qué es lo que está haciendo el colaborador. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Esa es una de las recomendaciones. La otra que siempre les digo es cambiar las contraseñas constantemente. Hay bancos del sistema que, por ejemplo, cada cierto tiempo le están pidiendo a uno que cambie contraseñas, y es por lo mismo, es por las cuestiones de vulnerabilidades y amenazas que se puedan dar en torno a la información. Y en este sentido, como ya son cuestiones financieras, pues qué mejor resguardar ahí sí que su dinero, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. Esa es dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos. Muchísimas gracias, licenciado. Ya tenemos pregunta, ¿verdad? En el caso de grooming, ¿en dónde podrían acudir los padres a poner una denuncia? Ok. Ya salió un acuerdo, ya salió una reforma al Código Penal para este caso de grooming. Esto lo pueden hacer ya por medio del Ministerio Público, ¿sí? Ya el Ministerio Público también se le está capacitando, ya tienen dotada toda la información como para poder hacerlo, y también se está reforzando mucho las unidades de cibercrimen, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Gobernación, que es a donde también se pide la información, y también para poder darle seguimiento. En el caso de las IPs también se pueden rastrear, se pueden seguir, se puede hacer una investigación completa. En este sentido, sí les recomiendo, cuando vayan a interponer una denuncia en relación a cuestiones digitales, a cuestiones de entornos digitales en este sentido, que sea lo más pronto posible, por la volatilidad que existe dentro de la prueba digital. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque hoy en día ustedes están colocando por ejemplo, información falsa o información en contra de usted, o de repente están vulnerando ciertos datos, o de repente en el caso del grooming, que ya hay un atacante directo y el poder identificarlo y luego que borre su perfil. Entonces todo este tipo de situaciones también, cuando ya llegan al punto de la investigación y el tiempo que transcurre, es difícil poder llegar a recuperarlo. Sin embargo, si hay técnicas forenses, ya lo hemos hecho en algunas oportunidades para aportar estos medios de prueba en los que sí se puede hacer, pero ya va a depender mucho de la experiencia, de la experticia, en este caso, de la persona que está haciendo la investigación y que está recabando la información digital. Ojo con esto, y esto es también para el área de investigaciones. Ayer tuve la oportunidad de ver un documento en la que, si bien es cierto, los notarios tenemos fe pública, una persona estaba haciendo un acta de legalización de una captura de pantalla, ojo con esto, de una conversación de WhatsApp, y lo estaba aportando encima de esto como medio de prueba. Cuando yo vi esto, dije yo soy el abogado de la contraparte, soy el que asesora a la contraparte, y dije yo, excelente, muchas gracias. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso aún teniendo fe pública, no podemos venir y dar fe y legalidad de que el documento, lo que dice o lo que está establecido dentro de esa conversación de WhatsApp es cierto. Entonces, ahí sí no lo estamos haciendo de la mejor manera. Hay medios tecnológicos, hay códigos hash, ahí está la identificación completa de la conversación para poder hacerlo y certificarlo de una manera tecnológica.
Entonces ya recurren firmas electrónicas, ya recurre todo un tratamiento de normas internacionales para el tratamiento de información, una ISO 27001, perdón, 27001, por ejemplo, o una norma RFC 3227, que son directrices ya internacionales para el tratamiento de la validación de la evidencia digital para posteriormente convertirse en prueba dentro de un proceso. Entonces, es bien importante capacitar en este sentido y llevarlo a este punto. Y para responder la pregunta ya más concretamente, sí, el Ministerio Público ya lo puede hacer. Muchísimas gracias, licenciado. El tema que usted acaba de dar es bastante interesante porque así como se envían screenshot y todas las capturas de pantalla, todo el mundo cree que eso es una prueba, ¿verdad? Y aún así, como usted dice, no es porque otro avance tiene que hacer un tratamiento tecnológico, como lo estaba comentando. Tenemos más preguntas. Aquí nos dice Karen, ¿cómo seleccionar los equipos tecnológicos adecuados para ser eficientes en el servicio gubernamental, tomando en cuenta que los presupuestos no siempre son los mejores? Ok, esto va a depender mucho. Y aquí de una vez digo, me hago responsable de lo que voy a decir en este momento para que nadie tenga ningún problema. Pero dentro de la experiencia que he tenido, ¿cómo saber cuál es el mejor recurso tecnológico? Ella acaba de mencionar algo muy importante, no existe presupuesto y todo es también porque no se deja proyectado dentro de lo que se debe hacer realmente dentro del gasto, dentro de la institución, para poder ejecutarlo posteriormente. Muchas veces nos hemos visto y topados con ese tipo de problemas. Aparte de ello, que nuestra ley de contrataciones a veces no nos permite hacer ciertas compras por los rangos y los montos que se tienen establecidos, y es ahí donde ya entra la gestión y administración pública, donde ya la persona encargada del financiero, la persona encargada ya de poder venir y hacer la prospectiva, hacer la proyección de cuáles son los equipos que se deben de comprar y tener el mejor equipo. Otra cuestión que se da muy seguido es, y por ejemplo en este caso de la entrada a la pandemia, es algo que nos vimos afectados en la mayoría de instituciones. ¿Qué pasó? Que no podíamos comprar licencias, por ejemplo, de Zoom, como para poder tener las conferencias y no lo podíamos hacer de manera directa, porque el proveedor no estaba en Guatemala, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que se hizo fue tercerizar la compra de estas licencias. Entonces es ahí donde entramos ya a algo también en la que la ley de contrataciones nos dice, bueno, ustedes tienen un procedimiento, tienen las bases de licitación para poder hacerlo y entrar, o de repente el rango que nosotros vamos a tener no sobrepasa cierta cantidad y lo puedo hacer de manera directa, entonces ya entramos a esto, pero fue un caso totalmente atípico, en el cual ya se crearon decretos, nacen a la vida nuevos decretos como para poder hacer el uso y el pago de esta información. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta qué dispositivos vamos a utilizar entonces, los que a mí me resulten más viables de acuerdo al tráfico de información que vamos a utilizar. Por ejemplo, algo tan sencillo, si yo trabajo en X institución de gobierno y por ejemplo, yo soy el encargado de acceso a la información pública y me dan una tablet de última generación, la tablet no me va a servir. Entonces va a ser de acuerdo al rango y de acuerdo al lugar donde nos encontremos, y lo ideal sería dotarla de una computadora o una laptop que sea muy potente como para poder generar toda esta información. Entonces esto ya va a quedar a criterio de cada una de las instituciones como para poder hacer mejor uso de la tecnología en este sentido. Y sí, proyectar en el caso de los gastos que se van a tener dentro de la institución. Eso es muy importante. Muchísimas gracias por esa recomendación. Realmente es aquí quisiéramos que estuvieran más personas del área de planificación porque así ven la importancia que es poder planificar, que todas las personas tengan un buen equipo, ¿verdad? Como nos mencionan. Bueno, aquí nos dicen, excelente tema. ¿Hay otra forma de proteger las cuentas bancarias aparte del cambio constante de contraseña? Hoy en día los bancos del sistema han dotado de un sinfín de herramientas como para poder hacerlo. Lo importante es, yo creo que aquí más que todo que el sistema en sí sea vulnerable, los más vulnerables somos nosotros. He visto casos
en los que de repente le dicen al usuario, mire, fíjese que le llegó un mensajito, es mío, me equivoqué y se lo envía a usted así que por equivocación, ¿me lo puede reenviar, por favor? Y vienen las personas y se lo reenvían. Y lo que están reenviando es el token de validación para extraer el dinero. Entonces, es algo que se da muy común y es la falta de conocimiento en las herramientas tecnológicas. Y en este sentido, de los software que se están utilizando. Por ejemplo, hay bancos del sistema que ya utilizan datos biométricos, en los que ya con el Face ID, con el rostro, ya podemos entrar a nuestra cuenta o de repente el acceso por medio de la huella. Entonces ya son cuestiones así que están muy interesantes. Entonces, más que todo, sí es el sentido en el que uno debe tener el cuidado de no dar su contraseña, de utilizar el mismo dispositivo, de no estar haciendo transacciones en dispositivos que no son propios, porque eso también puede generar de que quede almacenada la contraseña y asocien el dispositivo y luego ya es mucho más fácil hacer las transferencias de dinero. Entonces, sí, lo recomendable es utilizar el mismo dispositivo siempre y no estar utilizando redes públicas para hacerlo, porque ahí sí se puede dar una vulneración directa, aunque cambie de contraseñas, aunque tenga el mejor dispositivo y aunque el banco tenga el mejor sistema de seguridad para acceso a su cuenta. Entonces, más que todo es uno. En el caso de los bancos, pues he visto que han tenido muy buena respuesta para cuando se ha dado este tipo de vulneraciones directamente y sí se logra dar con los responsables. Entonces, ahí creo que sería más que todo la recomendación para el usuario. Muchísimas gracias, licenciado. De este tema, digamos, cuando uno hace un pago en línea y mete su tarjeta, a mí en lo personal me pasó. Yo hice un pago en línea en me imagino, para pagar mi teléfono fue, y al ratito, en la madrugada, me estaban cobrando criptomonedas de Inglaterra. Entonces, ni siquiera o sea, no era porque yo tenía que cambiar mi banca, no tenía que cambiar contraseña, tuve que cambiar eh, mm, tarjeta, pero para eso ya tenía yo bloqueada mi tarjeta, no pude utilizar, me recuerdo que fue para Semana Santa, no pude utilizar tarjeta de débito y es el miedo de que te vaya a volver a pasar, ¿verdad? Y obviamente sí se hace responsable el banco, pero no es inmediato. Sí, no es inmediato. De hecho, en ese sentido, también los seguros de las tarjetas de crédito, pues también ayudan bastante por la transacción, porque logran verificar que la transacción en determinado momento no es local y si es, en este caso, extranjera. Entonces, eso sí se puede identificar de dónde ha sido la transacción. Incluso aún siendo en Guatemala, también los bancos tienen un sistema en el que le permiten rastrear, monitorear cuáles son los lugares que mayormente frecuentan. Entonces, hay alertas en los bancos, hay bancos que son muy buenos en eso, que cuando ya están haciendo una transacción, un pago con la tarjeta en algún lugar que no reconocen, inmediatamente le están llamando para preguntar si efectivamente uno autoriza o no la transacción o uno la está haciendo. Entonces ya hay una validación por medio de voz, ya hay una validación por medio del usuario y el banco, en este caso, y ahí es donde también se da el problema. En su caso, con relación a eso, pues ahí sí que el robo de información es constante, eso es a nivel mundial hoy en día con los sistemas, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Y es Y tenemos que precisamente estar por eso que uno alertas. pierde, sí, y uno pierde la confianza en hacer transacciones por medios digitales. Y eso Entonces, es hoy en día, todo el mundo ya lo hace, es como tu pan diario, ¿verdad? Que haces transferencias, que tenés que pagar en línea tus servicios, todo eso no es como que ya la mayoría ya no va a un banco, la mayoría ya está haciendo todos los pagos, ya sea un débito automático, ya te metes a la página, pones tu tarjeta, tienes las apps de pedidos y para ti es súper práctico, ¿verdad? Solo pones tu tarjeta y ya viene tu comida, ya vienen tus envíos, ya no tienes que cargar efectivo. Y ese es el miedo que constantemente hay ciberdelitos, ¿verdad? Tenemos otra pregunta, ¿cómo podemos contactar al licenciado? Bueno, si quieres, el link nos puedes dejar aquí entre el box de preguntas, tu correo, tu información para que más personas le contacten y así tengan mayor eh, alcance, ¿verdad? ok, nos pueden contactar por medio de Facebook. Ahí tengo mi página, se llama Derecho Informático Jonathan Hernández Guatemala. Ahí me pueden ubicar.
o bien por medio del Google, del buscador de Google también. Me pueden indexar ahí. Pueden colocar mi nombre completo, Jonathan Efraín Hernández Fuentes. También me pueden contactar por ese medio y me pueden enviar ahí cualquier duda que ustedes tengan, que para eso estamos. En el caso de la página, yo la administro directamente, no hay ningún problema. A veces por el tráfico de personas que tenemos dentro de la página, a veces nos tardamos un poquito en responder, pero sí lo hacemos. Entonces, tengan por seguro que sí les vamos a responder en ese sentido. Ya en lo que es todo esto, por ejemplo, ayer tuve la llamada de personas de uno de los ministerios acá en Guatemala, en las que también me pedían cierta asesoría con respecto a una vulneración que tuvieron, y pues con mucho gusto lo hemos hecho, ¿verdad? O sea, estamos para apoyarlos. Bueno, muchísimas gracias, licenciado. Ya nuestro tiempo se ha agotado, ¿verdad? Y damos siempre el agradecimiento a todas las personas que el día de hoy se conectaron. Fue un día típico, como todo el mundo sabe, el tráfico estuvo a más no poder y gracias realmente por tomarse el tiempo para estar en nuestro miércoles de webinar GAE. Gracias a usted por haber tenido tan magnífica exposición, ¿verdad? Con las amenazas y vulnerabilidad de la sociedad de la información y platicar siempre de la ciberseguridad que hoy en día tenemos que estar muy alertas. Muchas gracias. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, siempre por medio de Teams. Gracias.